La primera lectura de este domingo 10 del tiempo ordinario está tomada del libro del Génesis. Es un libro del Antiguo Testamento, definitivamente quizás el más popular junto con los Salmos, porque contiene historias que estamos escuchando de que éramos pequeñitos en la catequesis. Las historias de la creación, que hay dos historias en el Génesis de la creación, muy diferentes la una de la otra. Escuchamos el famoso arca de Noé con todos los animalitos, escuchamos la historia de Abraham, de Sara saliendo de Ur, la promesa de una descendencia más abundante que las estrellas del cielo, las arenas del desierto, el nacimiento de Isaac, el casi sacrificio de Isaac, la historia de Jacob peleando con el ángel toda la noche, y termina con una de las historias más famosas del Génesis, que se ha convertido incluso en un musical de Broadway, José y sus hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? La venta de José. Por supuesto, la razón principal por la que conocemos y recordamos al Génesis es Adán y Eva, la serpiente y la manzana, que no aparece por ningún lado la manzana, pero bueno, el fruto famoso del árbol prohibido. Lo hemos pintado como una manzana. La cuestión está, gente, que son historias ya tan, no quiero usar la palabra quemadas, pero tan oídas, tan repetidas, que con el tiempo, cuando una historia se oye demasiado veces corridas, esas historias van perdiendo su intención, su golpe. Y hay que recuperarlo para poder entonces navegar un poquito solamente por la superficie de un libro tan maravilloso que es el Génesis, que es un libro que se estudia a través de los años, no se estudia ni siquiera en un solo curso de un semestre. Es un libro que se escribió en diferentes etapas. Empezó 800 años antes de Cristo y viene a ser terminado 500 años antes de Cristo. Un texto que se va desarrollando en 300 años, montones de diferentes autores, pero básicamente es una reflexión muy profunda, muy hermosa de un pueblo que quiere entenderse y quiere ver por qué está tan mal. ¿Qué pasó en el camino que algo que comenzó tan hermoso se fue dañando y dañando y dañando? Israel llega a un momento en que dice, entonces, ¿cómo llegamos aquí? Y a través de esos 3 siglos, diferentes autores van reflexionando lo que ellos entienden que causó el que un pueblo escogido por Dios fuese decayendo tanto en la historia. Por lo tanto, la historia del Génesis no es solamente la historia del pueblo de Dios. La historia del Génesis es tu historia y la mía. Es la historia de la humanidad. Y es una historia donde se nos invita a reflexionar mucho sobre nuestras vidas, sobre nuestras rupturas. Se nos invita a reflexionar cómo contribuimos nosotros a que el mundo se rompa cada día más y se haga más violento y más dividido. Pero al mismo tiempo, el libro de Génesis no es un libro de tanta negatividad, sino que el libro de Génesis ya va comenzando presentando una imagen de Dios que es misericordioso, un Dios que perdona y ante todo un Dios que hace promesas. La promesa de que alguien vendría a nuestro rescate y que ese alguien nos enseñaría el camino de vuelta a Dios y ese alguien nos llevaría a la plenitud de nuestra propia humanidad. Con permiso, necesito la botellita de agua que me regaló el Génesis. Porque Dios hizo el agua, ¿no? Así que... Por lo tanto, yo quisiera mirar rapidito 5 frases que aparecen al principio del texto de hoy. La primera frase es de Dios. Se la dirige a Adán y Eva. ¿Dónde están? La segunda frase es una respuesta de Adán. Tuvimos miedo cuando te escuchamos. La tercera es, estamos desnudos. La cuarta es, nos escondimos.
Y la quinta vuelve a ser una pregunta de Dios. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? La primera, ¿dónde están? ¿Dónde estamos, gente? Es una pregunta que la deberíamos hacernos por lo menos una vez a la semana, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado en este momento en mi vida? No es una pregunta geográfica, ni muchísimo menos. Es una pregunta extremadamente profunda, porque lo que nos está presentando Dios con esta pregunta a Adán y a ti y a mí en esta mañana es: ¿estás creciendo? ¿Eres una persona más pacífica? ¿Eres una persona más libre? ¿Eres más libre hoy que eras ayer? ¿Eres una persona de una oración más profunda? ¿Eres una persona de un silencio más profundo? ¿Eres más compasivo, compasiva? ¿Eres más generoso? ¿Eres más misericordioso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado en el camino de tu vida hacia Dios y en tu camino al encuentro hacia los demás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Básicamente yo creo que podemos traducir esa pregunta de dónde estás con esta otra. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque la vida que Dios le dio a Adán y a Eva y a ti y a mí es el regalo más grande de Dios. Nosotros pensamos, el regalo más grande es la fe, el regalo más grande es la salud. No, el regalo más grande es la vida. Porque si Dios no nos hubiese creado, ni conoceríamos la fe, ni conoceríamos el amor, ni la risa, ni el llanto, ni las lágrimas. La vida es el regalo más inmenso que Dios te ha hecho a ti y a mí, el habernos creado y el habernos dado una cosita que se llama tiempo. Por lo tanto, la pregunta que le hace Dios a los primeros humanos en el Génesis es: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde estás parado en el camino hacia mí y en el camino a los demás? La respuesta que le da Adán es tu respuesta y es mi respuesta. La respuesta es: pues tuve miedo cuando escuché tu voz. Entonces yo me hacía la pregunta: ¿por qué le tenemos miedo a la voz de Dios? ¿Qué tememos que Dios nos pueda decir que nos escondemos de la voz de Dios? La pregunta realmente es: ¿dónde entonces trato de escuchar la voz de Dios? Si me vacío lo suficiente, si quito bastantes cosas que llevo por dentro, que llenan mente y corazón y emociones, y por lo tanto trato de ver si me atrevo a abrirme a escuchar y discernir esa voz de Dios. ¿Por qué escuchar, por qué temer la voz de un Dios que en el Génesis crea la vida y recrea la vida constantemente? ¿Por qué escondernos de la voz de un Dios que, como al profeta Elías, ni le habla en el ruido del terremoto, ni del huracán, ni del fuego, sino que habla en la brisa suave de una tarde? ¿Por qué escondernos de una voz que no nos debe aterrorizar? Y yo estoy convencido que la razón principal, entre muchas razones, pero la principal por la cual Adán, Eva, tú y yo nos escondemos de la voz de Dios es porque tememos lo que Dios nos pueda pedir. Y como tememos lo que Dios nos pueda pedir, nos escondemos entonces de esa voz. Y también Adán le responde a Dios y tú y yo le respondemos a Dios: pues también me escondo porque estoy desnudo. La desnudez es símbolo en todas las culturas del mundo como la expresión de la total vulnerabilidad. La desnudez sigue siendo hoy una forma en todas las culturas de humillar públicamente a alguien. Si uno ve los documentales de lo que hacían los nazis con las comunidades judías durante la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hacían era sacarlos a las calles, hombres, mujeres, viejos y ancianos y niños. ¿Y qué les hacían? Los desnudaban públicamente y los paseaban desnudos por las calles. Es una de las formas más horribles de humillar a un ser humano, desnudarlo públicamente. Pues Adán se descubre desnudo, Eva se descubre desnuda.
¿Qué quiere decir esto? Que se vieron en su realidad, vieron sus heridas, no les gustó lo que vieron, se rechazaron y se llenaron de miedo. Ya no temían la voz de Dios, ahora temían al propio Dios. Y lo que hicieron fue lo que hacemos tú y yo, al ver nuestra desnudez, nuestra pobreza y nuestras miserias, en vez de ir a Dios, muchas veces nos escondemos de Dios, nos encerramos en el corazón, cerramos el alma a Dios, pretendemos que Dios no nos ve y nos escondemos porque creemos que no nos va a encontrar. Y lo que ya sabemos a estas alturas del camino es que Dios tarde o temprano nos va a encontrar y Dios siempre nos va a ver. Y la última pregunta, la última frase ya es de Dios. La primera fue, ¿dónde estás? Adán responde, tuvimos miedo cuando te escuchamos, nos vimos desnudos, nos escondimos. Y la última frase es de Dios. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo algo que tú no debías saberlo de ti mismo? Y esa frase me hizo pensar que la respuesta es muy sencilla cuando Dios te pregunta a ti y a mí, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la respuesta es esta, pues yo mismo, Señor. Me descubrí yo mismo, me dio vergüenza mi vida, vi mi propia vulnerabilidad, despertó mi conciencia, me descubrí que he estado no escuchando tu voz, me descubrí que muchas veces ocupé tu lugar. Ese es el gran pecado del Génesis, que la criatura no se acepta como criatura, que significa que tiene principio y tiene un fin y quiere ser como Dios, porque la criatura quiere ser infinita. Y toma entonces el lugar del Creador, le dice al Creador que no lo necesita y la criatura se cree entonces que es divina. Y por eso en el libro del Génesis, en el momento en que la criatura se ve que tomó el lugar de Dios, comienza el gran desastre de la humanidad. Comienza el caos, comienzan las noches oscuras, la confusión, la falta de paz, la falta de alegría, la desesperanza y se termina la vida. Pero en un momento el ser humano despierta y se da cuenta que ha cometido un gran error. Se ve desnudo y se ve que ha ocupado el lugar de Dios. El padre Pagola decía en esta semana que el pecado se puede definir como esto: un profundo vacío, un gran, enorme vacío, donde tú y yo nos colocamos delante de Dios y no tenemos nada que ofrecer, manos totalmente vacías. Y es un vacío que aterroriza, es un vacío que es profundo, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin esperanza y nos sentimos sin salida. Eso es el pecado, vivir en un profundo y enorme vacío, donde nos perdemos completamente. Pero como dije al principio, el libro del Génesis no es una historia de terror, porque en el texto que leíste comienza a despuntarse la promesa de una salvación. Hay salida. Y Dios comienza a hablar ya de la promesa de una mujer que va a tener un hijo y juntos van a pisar la cabeza de la serpiente, el símbolo del mal. El Génesis, en su historia hoy primera, nos recuerda que Dios jamás nos deja abandonados ni nos deja solos en nuestra desnudez, en nuestra ruptura, en nuestro pecado, dándonos golpe contra una pared. Ya en el libro del Génesis, Dios despunta como un Dios que se revela a sí mismo, como un Dios de redención, de misericordia y de liberación. En el libro del Génesis ya se empieza a hablar de una promesa de un Salvador nacido de una mujer que destruirá el mal, de un Salvador que nos librará de nuestras propias cadenas, de un Salvador que nos devolverá la dignidad que tenemos como hijos e hijas de Dios, porque somos creación de Dios.
La historia del Génesis, que tú y yo hemos escuchado de que somos niños, no puede ser leída como la historia de un Dios que fracasó al habernos creado a ti y a mí y a este universo, sino que tiene que ser leída como el comienzo de una historia que aún no ha terminado, porque es una historia de amor. No se olviden de eso. Es una historia de amor. Tu historia y la mía y de la humanidad con Dios no ha terminado. Así que esto es un buen domingo, gente, para regocijarnos que a pesar de que nos escondamos de Dios porque tememos su voz, a pesar que nos descubramos desnudos, Dios es quien tiene la última palabra en esta historia de amor. Y toda verdadera historia de amor nunca se acaba. No se olviden de eso. Una verdadera historia de amor nunca se acaba. Así que preguntémonos hoy por qué nos escondemos al oír la voz de Dios, qué tememos de una voz que es creadora y bondadosa, cómo sabemos que estamos desnudos. Descubrámonos que muchas veces las manos las tenemos vacías porque nos ha vencido el miedo y la oscuridad y el pecado y la ruptura. Pero terminemos recordándonos que nada de eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, con la promesa de vida y promesa de liberación. Porque es una historia de amor y las historias de amor nunca se acaban.